Buenos días muchachos, ¿qué tal? Bueno, en esta semana para anatomía vamos a pasar a hablar eh, de un nuevo agente patógeno, ¿no? En general, vamos a dejar de lado los virus y vamos a empezar a hablar de las bacterias. Las bacterias, pues, son los seres vivos más primitivos, debido a que si nosotros analizamos la estructura interna de las bacterias, pues tienen, por ejemplo, a diferencia de nuestras células, porque las bacterias son células, su estructura es su cuerpo, lo constituye una sola célula, son organismos unicelulares, por ejemplo, no tienen núcleo, ¿no? Entonces, por eso se les considera a las bacterias como los seres vivos más primitivos. Ahora, hay que dejar en claro antes de hablar de las bacterias de que las bacterias, no todas las bacterias son causantes de enfermedades, ¿sí? Al igual que hablamos en el caso de los virus, ¿no? Solo de todos los virus que se conocen en la actualidad, solo menos del 10% causa daños en el hombre. Igualmente con las bacterias. Hay bacterias que no son perjudiciales o no afectan al hombre, pero sí pueden afectar a otros seres vivos también, ¿sí? Entonces, las bacterias, entonces, si nos vamos a centrar el día de hoy vamos a entrar un poco a conocer a las bacterias y su estructura, ¿no? Y las diversas formas de cómo clasificarlas, ¿no? Hay muchos criterios para clasificarlas, entonces hoy día vamos a ver una parte de eso. Entonces queda claro entonces que las bacterias no todas son patógenas, eh, y bueno, y hay algunas bacterias que son beneficiosas. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra flora, ¿han escuchado de la flora bacteriana? La flora bacteriana, pues, es toda una colonia de bacterias que están en nuestros intestinos, sobre todo en el intestino grueso. Ahí están ellas, están parasitando, están ahí viviendo a expensas de nosotros, pero se aprovechan de nuestros nutrientes, pero ellas a la par producen ciertas sustancias que son útiles para nosotros. Por ejemplo, nos proporcionan, en el caso de vitaminas, ¿no? Vitaminas, participa también, por ejemplo, en factores de coagulación que son importantes para la coagulación de la sangre. Entonces, nos benefician. Entonces, no hay que tampoco satanizar a estos seres vivos, ¿no? Entonces, empecemos entonces a ahondar. Las bacterias pertenecen al reino Monera, ¿sí? Son organismos unicelulares. Su cuerpo lo constituye una sola célula. Son procariotas, ¿no? Hay una clasificación por el núcleo, ¿no? Son procariotas y las que, por ejemplo, las procariotas son las que no tienen núcleo, como es el caso de las bacterias. Pero también hay un grupo llamado las eucariotas que sí tienen núcleo, y en este caso son nuestras células, pues, ¿no? Entonces, el caso de las bacterias son procariotas, son unicelulares, son procariotas, y ahí especifica, ¿no? Que no tienen núcleo, por lo que el material genético, o sea, el ADN, se encuentra libre en el citoplasma, ¿ok? Y esa es una diferencia notable, pues. El ADN en la bacteria está en el citoplasma. En cambio, nuestro ADN en nuestras células eucariotas, el ADN está en el núcleo, está separado del citoplasma, ¿ya? Eh, las bacterias poseen algunas organelas, por ejemplo. Vamos a ver bacterias que tienen, por ejemplo, organelas como los ribosomas, organelas como, por ejemplo, hay algunas bacterias que van a tener cloroplastos, hay bacterias que tienen, por ejemplo, mitocondrias. Entonces, va a haber algunas semejanzas con las bacterias, con las células eucariotas. Pero un aspecto importante de la bacteria es que tienen pared celular. Hay bacterias que tienen una pared celular más gruesa que otras, y eso hace su capacidad de ser resistente, por ejemplo, a la acción de un glóbulo blanco, ¿no? O a la acción de un macrófago o a la acción de un determinado medicamento que es un antibacteriano. Entonces, más o menos esa es la estructura general que tienen las bacterias, ¿no? Y acá está claramente la estructura general. Ahora, esta bacteria, muchachos, no es la única forma, pues, ¿no? Hay bacterias de distintas formas y ahora lo vamos a ver. Esta es una bacteria que tiene una forma de bacilo, de barra, ¿ok? Como pueden ver, miren, tienen su ADN
esparcido en el citoplasma. Acá no vemos ningún núcleo, ¿no? Entonces acá no hay la carioteca. Esto de acá está disperso en el citoplasma, el ADN. Observamos también que hay gránulos, organelas, bastantes organelas, que a veces coinciden, hay semejanzas ahí con la célula eucariota. También observamos esta pared, tiene su membrana celular y tiene una pared, ¿no?, gruesa, como puedes ver acá. Esta pared es justamente, hay bacterias que tienen la pared celular un poco más desarrollada que otras, ¿sí? ¿Qué más? Y tienen, en este caso, esto de acá es un flagelo que le da justamente la estructura, que le da la, perdón, le da la capacidad del movimiento, ¿sí? Entonces, esto de acá, ¿sí? Eso le permite desplazarse, ¿sí? Listo. Hay ribosomas, ¿sí? Hay una cápsula gelatinosa. Otra cosa, que hay bacterias, aparte de tener la pared celular, tienen una estructura externa, una cubierta, una cápsula, que justamente le hacen más resistente, ¿me entiendes? Entonces, hay bacterias que tienen su pared celular gruesa y encima de eso le agregan hay una cápsula, imagínate, son resistentes, pues, ¿no? No son fácilmente, no la los macrófagos no las pueden eliminar fácilmente. Entonces es un mecanismo de defensa de estos seres vivos, ¿ya? Entonces, en su estructura vamos a encontrar un citoplasma, ¿sí?, que tiene un aspecto granular, ¿sí?, porque hay bastantes organelas, como por ejemplo los ribosomas, ¿sí? ¿No? Y dice, incluye bastantes organulos celulares. El nucleoide, ellos no tienen núcleo, pero sí tienen un nucleoide donde justamente está ahí, vamos a encontrar la presencia del ADN. Encontramos, por ejemplo, los ribosomas, que es algo característico y muy importante. Los ribosomas son organelas encargadas de la síntesis de proteínas. Y ustedes saben que las proteínas son usadas para distintas funciones en el cuerpo. Las proteínas son básicas en el cuerpo, ¿sí? La pared celular, ya te mencioné, que es una estructura que se localiza al exterior de la membrana plasmática, ¿sí? Y justamente dice, le da la capacidad de proteger, ¿no?, lo que hay internamente dentro de la bacteria y le da rigidez a la bacteria. Entonces es un mecanismo de protección, de defensa, ¿ya? Muy aparte de lo que hablamos de la cápsula, ¿no?, o de la envoltura que hay, que se encuentra externamente dentro, fuera de la bacteria. La membrana plasmática, ¿ok?, es esta estructura de acá, delgadita, ¿no?, que separa todo lo que hay dentro de la bacteria con el exterior, ¿no? También vamos a encontrar, por ejemplo, pequeños fragmentos de ADN disueltos. Miren, por ejemplo, en la imagen. Acá, por ejemplo, acá está el ADN. El ADN, una característica del ADN de la bacteria es que es un ADN circular, pero en el citoplasma vamos a ver fragmentos, ¿ok? Fragmentos pequeños de ADN y eso se llama plásmido. Y estos plásmidos son responsables de darle la capacidad a ciertas bacterias de ser muy agresivas cuando, por ejemplo, aquellas bacterias patógenas que tienen más plásmidos son las más agresivas y son las que generan más daños en otros seres vivos, por ejemplo en el hombre causando más enfermedades, ¿sí? Entonces el plásmido puede pasarse de una bacteria a otra, hay un proceso, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, que le hace de que si de repente una bacteria era inofensiva, se vuelve muy patógena cuando se transfiere en ese plásmido. Y acá está justamente lo de la cápsula bacteriana que les decía, ¿no? Esta cápsula bacteriana que está encima, mira, esta es la bacteria, acá hay una cápsula, una envoltura. Dice, está conformada por polímeros orgánicos y tiene una función principalmente protectora. Entonces te imaginas esas bacterias con una pared celular prominente y encima de eso con una cápsula bacteriana, pues se hacen muy resistentes, muchachos, ¿ya? Y también están los flagelos, que es justamente que les permite el movimiento, la locomoción a estas bacterias, ¿ya? También vamos a encontrar, por ejemplo, en bacterias que pueden encontrarse fimbrias. Las fimbrias son como apéndices, ¿sí?, delgaditos que se utilizan para adherirse a la superficie, ¿ok? O sea, no solamente el flagelo le permite ir de un lugar a otro, cómo se adhieren, cómo se pegan a una determinada superficie es a través de las fimbrias,
¿ok? Ahora, las bacterias a veces optan en convertirse en esporas. ¿Qué son las esporas? Es una forma eh, de... Es como que, por ejemplo, las bacterias cuando encuentran algo hostil en el entorno, se encapsulan, ¿no? Y es como que, entre comillas, hibernaran, se encapsulan hasta que pase el momento hostil y luego nuevamente aparece la bacteria en sí. Entonces, esta forma le da una capacidad de resistencia, pues las bacterias así, cuando están en forma de esporas, son estructuras muy resistentes, soportan altas temperaturas y temperaturas muy bajas también. Entonces, eh, ¿no? Entonces eso hace de que se vuelvan muy resistentes. Así se sometan, por ejemplo, se utilicen los desinfectantes, las esterilizaciones, había si por haber bacterias que en su etapa de espora, ¿no? No les hace daño y están ahí, ¿no? Y es por eso que a veces aparecen infecciones, a pesar de que se ha utilizado las medidas de protección, medidas de higiene, todo, la persona se llega a contagiar, ¿sí? Porque justamente tienen esta capacidad de formar esporas, ¿ya? Entonces, y bueno, ¿no? En el citoplasma menciona que hay muchas inclusiones, pues, ¿no? Encontramos bastantes granulitos ahí presentes dentro del citoplasma, ¿no? Ahora, a las bacterias, muchachos, hay muchos criterios para clasificarla, ¿no? Podemos clasificarla, uno de los criterios para clasificarla es la forma que tiene, ¿no? Como pueden ver en la imagen, mira, acá tenemos un grupo de bacterias de un tipo y acá tenemos de otro. Y ustedes al observar acá ven de que esta, por ejemplo, tiene forma esférica y esta tiene forma alargada, ¿no? Parecen como unos bastoncitos chiquitos. Entonces, a esto que tienen forma esférica se le llama cocos. Y a esto lo que tienen forma así eh, de, de bastones se le llama bacilos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este primer grupo de... Ojo que hay de otras formas, hay de forma en espiral, pero vamos a ver, vamos a ahondar con respecto a estos de los cocos y bacilos. Por ejemplo, acá, miren, los cocos se refiere a aquellas bacterias que tienen forma esférica, ¿no? Por lo general son inmóviles, ¿no? Y les gusta bastante atacar las vías respiratorias, ¿sí? O sea, el aparato respiratorio. Ahora, estas bacterias que tienen forma eh, esférica siempre están con esa tendencia a agruparse. Entonces vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, cocos que se asocien de dos en dos, formando los diplococos. También vamos a encontrar, por ejemplo, cocos que no van a agruparse en dos, sino forman cadenas, ¿no? Cadenas que pueden ser de 5 cocos, de 10 cocos, de 20 cocos. Entonces, cuando las bacterias se agrupan, en este caso los cocos se agrupan formando cadenas, hablamos de estreptococos, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, hablamos de que los cocos se agrupan formando, por ejemplo, adoptando la forma de un racimo de uva, ¿no? Ustedes han visto las uvas, la especie de los racimos, así se agrupan también a veces y eso recibe el nombre de estafilococo, ¿ok? Entonces, esa es la forma, cómo se disponen estos cocos, este tipo de bacteria que tiene esta forma esférica, ¿ok? Otra forma de, de las bacterias es la forma de bastones o de barras llamados bacilos, ¿no? Por lo general ellos sí son móviles, ¿no? Se desplazan de un lugar a otro, se encuentran en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, eso es una observación importante que deben tener, ¿ya? Igual que sucede, por ejemplo, con los cocos, los bacilos también están agrupados, o sea, no están solos, ¿no? No vamos a encontrar un bacilo por general, siempre tienden a formar este tipo de asociaciones o colonias. Por ejemplo, cuando se juntan dos, por ejemplo, dos bacilos, forman los diplobacilos, como pueden ver en la imagen, pero también pueden formar cadenas, ¿no? Cadenas, líneas así unidas, llamados estreptobacilo,
¿no? Y luego podemos estar formando, ¿no? En agrupaciones así, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, y eso se llama empalizada. Entonces, como vemos, eh, estamos viendo el primer criterio de clasificación de la bacteria y hemos visto el primer criterio que en este caso es la forma, ¿sí? Va a haber un segundo video todavía continuando con esta clasificación. ¿Ok? Espero que les haya gustado esta primera parte. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.